Hola, buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia esta noche de viernes. Eh, Ahora verán que está un poco distinta la imagen, que me veo más lejos porque estoy aquí en las instalaciones de la Escuela Judicial, pero probando un monitor y una cámara, una muy bonita forma de trabajar en realidad, aunque la vista sea un poco distinta. Voy a ver si me puedo acercar un poquito para que no me vean tan lejano. Acomodo aquí la cámara tantito y me acerco para que no sea tan extraña la imagen que tienen ustedes allá. Déjenme, estoy probando, estoy aprendiendo a usar estos controles, pero como pueden ver ay, no soy, no me contratarían para hacer esto, ¿no? Pero así vamos aprendiendo. Bueno, ya. Muchas gracias por su asistencia, por su presencia en esta noche de viernes. Vamos a continuar hablando de, pues, un poco los temas, bueno, un poco, de los temas que habíamos abordado. Anoche que decíamos algunos elementos, ¿no? De los delitos en la Ley General de Delitos Electorales, algunas cuestiones relativas a la propia Ley General de Delitos Electorales que tiene sus particularidades, ¿no? Esta cosa de la Ley General y cómo va a suscitar otro tipo de conflictos, digamos, pues de índole normativo, ¿no? Porque, porque tiene, digamos, implicaciones que iremos viendo. Vamos a analizar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una acción de inconstitucionalidad que se presentó en contra de ciertas reformas al Código Penal de San Luis Potosí, pero antes de eso nos habíamos quedado con la parte de la vertiente cibernética de los delitos electorales. Recordarán que ayer hice algunas referencias técnicas que espero hayan sido más o menos claras, ¿no? En cuanto al error de hecho, el error de tipo, el error de derecho, la derrotabilidad de los mismos, que son elementos únicamente para decir las conductas penales tienen estas características de derrotabilidad, en tanto que el accionar de la persona puede tener distintas motivaciones y que en esas motivaciones puede haber errores. No sabía que estaba prohibido. Eso no necesariamente implica inocencia automáticamente. No había dolo y entonces eso lleva, por ejemplo, en las conductas que sí sean dolosas, es decir, el dolo es derrotable en términos jurisdiccionales, de manera tal que yo puedo demostrar que la conducta llevada a cabo no era dolosa, siempre y cuando esto sea demostrable, ¿no? Entonces pasa lo mismo con los errores de tipo, con los errores de hecho, y había clasificaciones de cada una, pero es simplemente para mostrar las posibilidades tanto de culpabilidad como de ausencia de la misma, ¿no? En donde hay algunos de los elementos, insisto, pueden ser derrotables, es decir, puedo yo demostrar que ese elemento que resulta fundamental para la actualización de la conducta y por lo tanto del delito no existe, y en su ausencia entonces se dice que es derrotable, es decir, se puede demostrar que ante la inexistencia entonces no hay tipicidad, conducta, culpabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa era la intención de hacer estas precisiones, ¿no? Y después hablamos con relación a los ciberataques, ¿no? En donde, bueno, había o existió por lo menos el planteamiento, yo no sé con qué tanta veracidad en términos jurídicamente demostrables, si hubo o no este intento de Rusia por participar, afectar las elecciones en los Estados Unidos. Lo cierto es que hubo pues esta idea, digamos, ¿no? Independientemente de que se fuera fundada o no, si tenía motivaciones políticas, pero sí se puso en el centro de la controversia la importancia de tener sistemas de seguridad. Como cualquier sistema que funciona por medio de sistema informático, sistema computacional o como se diga técnicamente, pues es susceptible de ser vulnerado. Y las elecciones, ¿no? Han también
migrado o buena parte de ella a la tecnología, ¿no? De manera tal que hay desafíos políticos, económicos, sociales y ahora también tecnológicos, ¿no? Y por lo tanto tendrían que ser de preocupación para el derecho electoral, ¿no? O sea, el impacto en los procesos electorales de la posible injerencia, digamos, de actores no estatales, su potencial direccionamiento en la geopolítica mundial, pues llevan a distintas organizaciones. Ayer habíamos hablado de la OTAN, ¿no? A crear instituciones para atenderlo, ¿no? Entonces, hay un Centro Europeo de Excelencia contra Amenazas Híbridas, así se llama, que busca ante los ciberataques y la propaganda, ¿no? Encontrar respuestas y que ayuda o procura mejorar las capacidades civiles y desde luego militares. Pues el término luego que utilizan es como resiliencia, ¿no? Su capacidad de adaptarse, no sé exactamente cómo abordar el concepto, ¿no? Pero bueno, mejorar, como decía, capacidades ante amenazas híbridas, ¿no? Amenazas que pueden ser, por un lado, cibernéticas y por otro lado, pues las amenazas que ya conocemos. Entonces, pues bueno, lo anterior quiere decir, ¿no? Que en los procesos electorales contemporáneos, incluido en México, ¿no? No se puede descartar que puedan existir estas, es que tengo otra pantalla y me estoy viendo, por eso volteo para allá, estas amenazas, digamos, híbridas, ¿no? Estas otras maneras en que pudiesen presentarse conductas de criminalidad electoral, ¿no? Entre ellas, pues la desinformación, desde luego las campañas de desinformación, que esas, bueno, no son necesariamente todas materia de la penalidad, ya habíamos visto y les he mencionado mucho, ¿no? El régimen administrativo sancionador, que justamente se ocupa de, o podría ocuparse de, o se ha ocupado de estas, digamos, conductas ilícitas, ¿no? Pero que desde luego en algunos momentos podrían configurarse también delitos, ¿no? Es decir, que las conductas que hemos analizado, que han visto en la Ley General de Delitos Electorales tengan vertientes cibernéticas, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a pensar en el padrón nacional de votantes en el extranjero, pues las y los votantes en el extranjero tienen una credencial para votar electrónica, ¿no? Eh, y votan a través de Internet. Ahí podría haber también elementos que se configuren en una modalidad cibernética. Esto solo para decir que inclusive los tipos que están previstos en la Ley General de Delitos Electorales admitirían la posibilidad de una modalidad cibernética, ¿no? Los delitos, les había comentado ayer de manera muy general, tienen modalidades de comisión, ¿sí? Que se pueden cometer a través de distintas vías o con la participación de distintos otros sujetos, o a veces exigen circunstancias específicas de modo y tiempo y lugar. Y, por ejemplo, habíamos visto su relación con la temporalidad electoral. Pero ustedes habrán escuchado o habrán visto, habrán leído en algunas carpetas de investigación, bueno, el delito tal en su modalidad de tal, ¿no? Entonces, esto solo para decir, se pueden actualizar conductas más allá de lo que nosotros pensaríamos que sería normal en términos muy entrecomillados en una jornada o en una campaña o en un proceso electoral, porque, insisto, admite modalidades tales como la cibernética, ¿no? Desde luego no es en todos los casos, pero podrían darse muchos. Entonces, hay que contemplarlo no como una ausencia de tipicidad, eso es lo que me interesa, ¿no? El hecho de que no diga, por ejemplo, que un delito específico pueda cometerse en una determinada modalidad, no quiere decir que haya atipicidad, ¿no? Recordemos, ¿no? Con esto que los delitos y los ilícitos en general siguen esta lógica de conducta típica y que tiene que encuadrar perfectamente con lo que dice la ley, lo cual no excluye modalidades de comisión tales como la cuestión cibernética, ¿no? De manera tal que nos decía el profesor Daniel Díaz, eso casi no puede pasar, pero podría pasar, quizás
No sé si más fácil o no, pero cibernéticamente. Entonces se actualizaría ahí el tipo. ¿Me explico? El padrón electoral puedes descargar, no digo que puedas, pero quien lo hiciera, ¿no? Y entonces ahí hay una modalidad de comisión que no afecta a la tipicidad, ¿sí? Entonces, bueno, pero decía, tiene varias vertientes: desinformación, la influencia de personas con pareceres similares a líderes de opinión a través de campañas en redes sociales, ataque a sitios web, ¿no? Que hemos visto, ¿no? De actores en el proceso electoral. Entonces, en la actualidad, ¿no? En términos de lo que señalan algunos órganos especializados en ciberseguridad, como la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad y las Redes y la Información, que tiene un informe, el 2017 informe de amenazas, dice, de acuerdo con el contexto electoral actual, quizá podrían presentarse ataques tanto en sitios web como aplicaciones, ¿no? De generación del servicio del sitio web, fuga de información, espionaje cibernético, ¿no? Entonces, debemos tener en consideración que derivado de la presunta, muy subrayado, ¿no? Presunta intervención rusa en los comicios de los Estados Unidos, insisto, sin que con esto yo quiera dar por bueno nada, ¿no? Pero bueno, eh, 3 senadores en los Estados Unidos, un republicano y 2 demócratas, dirigieron una carta al entonces secretario de Estado para pedirle que protegiera de la posible injerencia rusa a las elecciones presidenciales en México, ¿no? Que esto se comentó, insisto, yo no estoy diciendo ni que haya sucedido, ni en Estados Unidos, ni que haya sucedido en México, desde luego, pero bueno, está ahí la posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que ahorita decimos Rusia, pues vemos a los malos, ¿no? Como pasaba en la Guerra Fría. Entonces, saliéndonos de eso, vamos a pensar, puede haber distintos agentes, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Que no necesariamente estados, pueden ser empresas, puede ser, ¿no? Personas que tuvieran algún interés más allá de lo estrictamente electoral, en influir debidamente en los procesos electorales y que pudieran algún tipo de afuera ataque o algún tipo de delito en una modalidad de comisión cibernética. ¿Sí? Me interesa mucho eso de la modalidad de comisión, forma de cometer. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, ayer les decía, la delincuencia organizada es una forma de cometer un delito, que se actualiza cuando hay la participación de 3 sujetos, ¿no? Que se ponen de acuerdo para efectuar la conducta, ¿no? Entonces, pues un delito electoral podría cometerse con esa modalidad. No es que necesite de, ¿no? Normalmente, y vimos algunas de las conductas, no quise profundizar porque yo sé que era reiterar lo que ya habían visto con el profesor Díaz Cuevas, pero vimos algunas conductas simplemente para señalar que el elemento subjetivo necesario es un sujeto, ¿no? Valga la redundancia, o sea, solo necesito de una persona en la mayoría de los casos para que se cometa el delito, lo cual no excluye la posibilidad de que haya modalidades de comisión en donde participen más sujetos y entonces podríamos hablar de delincuencia organizada, ¿no? Es un tema difícil el de delincuencia organizada, polémico, que tiene sus figuras antidemocráticas. Ya me referí un poquito a esto del arraigo, pero bueno, solo para decir eso, ¿no? Y entonces, otra modalidad de comisión es la cibernética, ¿sí? Bueno, entonces, pues hubo estas inquietudes, las ha habido, ¿no? Hubo manifestaciones en torno a la posibilidad, ¿no? Pero también es cierto que en su momento el propio INE, ¿no? Manifestó que no había partidos que presentaran ante el árbitro electoral alguna queja, alguna denuncia por un presunto ilícito de esta índole para que el INE emprendiera indagatorias al respecto, ¿no? Entonces, sería cosa de preguntarle a alguien como Daniel si en algún momento ha habido algún delito que se persiga con esta modalidad, porque aquí lo estamos planteando como una posibilidad de, ¿no? Entonces, hay una posibilidad, decía, ¿no? De intervención de actores no estatales o estatales, no podemos descartarlo, ¿no?
mediante actos de ciberataque, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, regresáramos al artículo 7º de la Ley General en materia de delitos electorales, ¿no? Pues no resultaría difícil imaginar escenarios en donde los ciberataques estuvieran en el corazón de la comisión de diversas conductas delictivas de tipo electoral, ¿no? Algunas, ¿no? Como el proselitismo, ¿no? Presionar objetivamente a los electores el día de la jornada electoral para orientar el sentido de su voto, obstaculizar, transferir el desarrollo normal de las votaciones, de escrutinio y cómputo. Como ustedes saben, estas luego se van cargando, ¿no? Al sistema del prépito. Entonces, ahí podría haber algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso solo para decir que habría esas posibilidades, ¿no? Igualmente, en el artículo 13, alterar, participa en la alteración del Registro Federal de Electores, el listado de electores, falsificar, destruir, usar, adquirir, comerciar, ¿no? Todas estas relativas al registro, al padrón electoral, pues podrían admitir esa modalidad, ¿no? Entonces, nada más para señalarlo. Y obviamente uno de los grandes desafíos de los ciberataques pues es la investigación, aunado a que pues la prevención, digamos, que también es algo de los objetivos del derecho penal electoral, no nomás es castigar, sino prevenir, pues tienen como dificultades, digamos, ¿no? Y las limitantes, evidentemente más importantes, pues son factores exógenos, ¿no? La complejidad del ataque, tal y como, sobre todo la sofisticación, ¿no? Los avances en las capacidades de los agentes. Entonces, pues bueno, a pesar de que el Estado mexicano ha desarrollado amplias capacidades en materia de ciberseguridad, que deben colaborar en la protección del proceso electoral, en el diseño con perspectiva de planeación estratégica, pues desde luego siempre es importante tener mejores herramientas, siempre la posibilidad de que algunos de estos riesgos mencionados se actualicen y entonces hay que estar preparados, ¿no? Para de este tipo, ¿no? En términos de seguridad pública vinculados a la categoría de criminalidad electoral, pues tenemos problemáticas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, sería interesante aquí ver el desarrollo de una política nacional de defensa del ciberespacio, ¿no? Que abarque la protección de los distintos procesos electorales que se llevan a cabo en el país, sobre todo ante como decía, crecimiento en la importancia de ciertos otros medios cibernéticos, la urna electrónica, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Que siempre van a ser susceptibles de algún ataque, como lo son los otros mecanismos tradicionales, ¿no? Entonces, hay que fortalecer, desde luego, los mecanismos de ciberseguridad, ¿no? Redes informáticas que sean utilizadas en el sistema de línea con relación al hardware, el software actualizados y los mecanismos necesarios, ¿no? Conformación, desde luego, de fuerzas de tarea conjuntas que den respuesta a riesgos comunes en materia de ciberseguridad, que la propia Fiscalía especializada en delitos electorales pues tenga una división cibernética y así sucesivamente, esto porque está esta posibilidad, digámoslo nuevamente, ¿no? Bueno, hasta aquí todo bien porque vamos a entrar a otro tema que es el de los delitos estatales. Bueno, la posibilidad o imposibilidad de que los estados legislen en materia de delitos electorales, ¿no? Entonces vamos a analizar la acción de inconstitucionalidad 290/2020. Aquí les voy a ir proyectando algunas de las características. Ay, no quería avanzar todavía. Algunas de las características centrales, ¿no? De la acción. Pero antes, pues voy a plantear un poco un problema de interpretación que después la Corte resuelve en este caso, ¿no? Si nosotros leyéramos de manera aislada el inciso O de la fracción 4 del artículo 116 constitucional, podríamos llegar a la conclusión, este es el planteamiento del problema, ¿no?
de que los estados, incluido desde luego la Ciudad de México, en virtud de lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, base novena de la Constitución, tienen amplia libertad configurativa en materia de delitos y faltas electorales. En su literalidad, este inciso dice, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que y se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellas deban imponerse, ¿no? A partir de la reforma de 1996, incorporó una disposición idéntica, pero del inciso I, entonces vigente, la libertad configurativa. Esto es una cosa de federalismo, ¿no? Federalismo, en este caso, penal electoral. Recuerden, digo, hago los paréntesis necesarios, recuerden que la cosa con los delitos electorales, de acuerdo con la exposición de motivos de la ley general y el por qué una ley general, que se puede debatir mucho al respecto, ¿no? Pero la idea con la ley general era tener un marco justamente que fuera homogéneo en todas las entidades federativas, porque había delitos tales como el secuestro, la trata de personas y por alguna razón decidieron incluir ahí a los delitos electorales, quizás porque pensaron que era de una gravedad suficiente que no estuviera sujeto a marcos estatales, ¿no? Y entonces elevarlo a ese rango, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que, pues eso, de alguna manera, trastoca la idea del federalismo, ¿no? La libertad configurativa, que además tiene base constitucional. Entonces, bueno, ya decía, desde la reforma del 96 hay una libertad configurativa de las entidades federativas y era muy amplia, ¿no? Quizás la cuestión jurídica más relevante, en todo caso, consistía en determinar si había un mínimo constitucional exigible al legislador local en esta materia. Pero luego, en la reforma de 2014, tanto el texto constitucional como las leyes generales, pues establecieron disposiciones que han reducido de manera significativa la libertad de las entidades federativas, especialmente para legislar en materia de delitos electorales, ¿no? Los estados, las entidades y la Ciudad de México, en realidad, prácticamente juegan un papel muy limitado en la definición, perdón, del contenido sustantivo del derecho penal electoral. El contenido sustantivo, que ya vimos esta parte, ¿no? Pero lo repito nada más para que quede como bien claro, bien trazado, el mapa del derecho penal electoral. Está por un lado la ley general, que es la que define los delitos, que distribuye competencias, que establece una serie de definiciones, así como la cooperación, la coordinación que puede haber entre las autoridades federales, estatales. De una manera muy general establece cuáles son los delitos que serán de orden federal y serán perseguidos por la federación, valga la redundancia, y cuáles serán por las entidades federativas. Lo vieron con el profesor Daniel, ¿no? Pero por otro lado también son aplicables principios del Código Penal Federal, principios de los códigos estatales, ¿no? En tanto hace, por ejemplo, veíamos ayer lo de la derrotabilidad y algunos otros principios propios de las leyes penales generales, de manera tal que vamos a encontrar varios, pues no quería utilizar la palabra traslapes, ¿no? Pero varias superposiciones en donde, a pesar de tratarse de una ley general que tipifica, que define conductas y que establece atribuciones, habrá momentos en los que haya que remitirnos a la ley estatal, no definir la conducta, pero sí para establecer una serie de principios, ¿no? Y en la parte procesal se traslada ahí sí a los códigos procesales estatales, ¿no? Entonces, sí tenemos una cosa ahí un poquito híbrida, un poquito extraña, pero aquí el contenido sustantivo es el que nos interesa, ¿no? ¿Quién puede definir, a final de cuentas, el contenido de la norma penal electoral? Entonces, bueno, decía, las entidades federativas y la Ciudad de México tienen un papel limitado
en esta definición del contenido sustantivo de la ley penal electoral. Tanto la interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales y legales relevantes como la práctica de los operadores jurídicos muestran que en la actualidad esta ley general en materia de delitos electorales es la que define la mayor parte de los tipos penales y sanciones que resultan aplicables en el ámbito local. No la mayoría, todos, pero vamos por partes, ¿no? Te estoy planteando el problema. Entonces, a partir de la reforma electoral de 2014, en el artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución, se estableció la facultad del Congreso para expedir leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en diversas materias, incluida la electoral, ¿no? Y se precisa que dichas leyes generales contemplarán también la distribución de competencias, las formas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Entonces, en concordancia con esto, permítanme nada más. Permítanme, es que aquí se me perdió un archivo que quería compartirles. Bueno, no importa ahorita, me importará después, porque bueno, no importa. Es que quería compartirles un archivo justamente acá, pero no es tan importante. Entonces decía, en concordancia con esto, ¿no? El segundo transitorio de la reforma señaló que el Congreso de la Unión tiene que expedir las normas previstas en este inciso A de la fracción 21 y que estas normas establecerán al menos lo siguiente, y entre ellas, la Ley General en materia de delitos electorales establecerá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. Entonces, esto plantea una tensión a nivel constitucional, ¿no? Que ya veremos cómo resolvió la Corte, porque por un lado estaba el inciso O de la fracción cuarta del artículo 116 de la Constitución, que obliga a las entidades federativas para que legislen en el ámbito local en materia de delitos electorales. Está este principio que ya les decía de federalismo, ¿no? En donde tienen artículo 116 constitucional, ¿no? Tienen facultades los municipios para legislar en distintos ámbitos. En el ámbito penal, ahorita saliéndonos de lo electoral, en el ámbito penal es muy común que las entidades conserven, bueno, no es muy común, es inclusive, podríamos decir, no sé si necesario, ya ahorita vemos una tensión ahí interesante, pero que las entidades federativas conserven una cierta posibilidad de definir conductas delictivas, porque primero partimos de la base, no nada más, a ver, no desde términos estrictos de pues hay un federalismo y entonces eso le da cierta autonomía a las entidades federativas para su organización interior, y así lo cita el artículo 116 constitucional, sino que las entidades federativas y el propio país son parece una verdad de perogrullo, ¿no? Es algo muy obvio, pero pues son distintas, tienen distintas realidades. La nación es plural, pluricompuesta, y cada entidad tiene así como sus propias problemáticas, digamos, ¿no? Que no necesariamente son compartidas por el resto de estas. Eso también tiene otro problema, porque puede chocar algunas disposiciones en el ámbito penal o en el ámbito legislativo cualquiera con la propia Constitución, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? El propio federalismo no implica que la libertad configurativa tenga alcances absolutos, ¿no? En que entonces diga, bueno, no, pero es que mi estado puede legislar en esta materia porque justamente esa legislación pues tendrá que ser conforme con la Constitución, ¿no? Y entonces, cuando hay ciertas conductas, aunque no sean de materia federal, pero que son contrapuestas con la Constitución, puede haber una declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no? De ciertos tipos penales, como lo ha habido. Sí, es el caso, por ejemplo, del aborto, ¿no? El aborto no es una materia federal, ni la legislación en torno a esta es federal,
No obstante, las controversias que se han presentado en esa materia han llevado a la conclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cualquier ley que criminalice esa conducta es inconstitucional, ¿sí? Es el ejemplo, no me meto más ahí, solo para decir que aún con esta libertad configurativa tiene que haber una concordancia con principios constitucionales, de manera tal que si bien es cierto que los delitos admiten esta posibilidad de que los estados, las entidades federativas, de conformidad con sus necesidades propias, puedan disponer con relación a ciertos delitos, estos solo serán posibles en su contenido sustantivo, en su aplicación, si no son contrarios a la Constitución. La Constitución Federal. No pueden romper el pacto federal, que también tiene que ver con lo mismo del federalismo, ¿no? En todo lo concerniente a su régimen interior, pero respetando los límites constitucionales, ¿no? Bueno, entonces, ya decía, ¿no? Aquí la pregunta que nace es si lo que dice el transitorio es que la ley general tendría que establecer como mínimo los tipos penales electorales y sus sanciones. ¿Pueden las entidades federativas establecer tipos penales y sanciones en el ámbito local, a pesar de la existencia de una ley general que por mandato constitucional debe contemplar un catálogo de tipos penales y sanciones? Entonces, primero diríamos, la Constitución no da una respuesta a este interrogante, ¿no? La Ley General en materia de delitos electorales establece un catálogo relativamente amplio de delitos electorales y sanciones, pero no hace referencia alguna a la posibilidad o imposibilidad de que las entidades federativas legislen en esta materia. Solo hace una distribución de competencias y facultades, ¿no? La ley, para el efecto de investigar, perseguir, sancionar los delitos contemplados por la propia ley, ¿no? Los artículos 21 y 22. Y los artículos transitorios del decreto que expidió la Ley General en materia de delitos electorales tampoco resuelven el problema porque en ellos se señala de manera genérica que se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al decreto, que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa procederán a hacer las reformas pertinentes en las leyes específicas para armonizarlas en lo conducente a la presente ley, ¿no? Y de un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta, ¿no? Entonces, las y los, no quiero decir juzgadores únicamente, quizás abogados, ministerios públicos, ¿no? Quienes aplican, quienes entienden, quienes estudian la ley y quienes resuelven las controversias, parecería que había, y por eso resulta relevante lo que vamos a ver de la Corte, ¿no? Parecería que había dos opciones de interpretación, ¿no? Primero, que la Ley General en materia de delitos electorales establece un catálogo único, aplicable tanto al ámbito federal como al local, y que por ende las entidades federativas juegan un papel nulo en la definición de los tipos penales electorales y sus sanciones. Esta opción interpretativa tendría la ventaja de que se ajusta al contenido literal del artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución, pero deja sin efectos una parte del texto constitucional, la fracción cuarta del 116. Una segunda opción partiría de la premisa que es necesario armonizar en la medida de lo posible el contenido normativo de ambas disposiciones constitucionales y entonces considerar que la Ley General en materia de delitos electorales fija un catálogo mínimo de tipos penales y sanciones en materia de delitos electorales. Este catálogo sería aplicable tanto en el ámbito federal como en el local, y entonces las entidades federativas podrían establecer tipos y sanciones adicionales en sus respectivas legislaciones electorales locales. Esto, habrá quien diga, bueno, armoniza el texto constitucional, ¿no? Tiene la ventaja de permitir que cada entidad federativa y la propia Ciudad de México fijen una política criminal que resulte acorde con sus particularidades y sus circunstancias. ¿Qué es lo que decíamos? Que de alguna manera atiende al federalismo penal electoral, ¿no? Porque en algunos lugares hay delitos que tienen mayor trascendencia que en otros, pues por circunstancias igualmente locales, ¿no? Quienes no son de la Ciudad de México, pues podrán
tener o conocer o saber de ejemplos, ¿no? De delitos que puedan ser considerados inclusive graves en las entidades federativas, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, el abigeato, que desde luego aquí quizás en la Ciudad de México no tenga como mucha, ni siquiera habrá quienes ni siquiera conozcan el término, ¿no? Que es el robo de ganado, pero habrá lugares en donde tenga más sentido, ¿no? Más sentido inclusive perseguirlo, definirlo. Entonces, parecería esto. Lo que pasa es que la lógica, y ya lo hemos comentado, de la reforma de 2014 era pues establecer una cierta armonía normativa electoral, ¿no? Hubo quienes la criticaron inclusive por eso, porque rompía el federalismo electoral, ¿no? El Instituto Nacional Electoral en vez de federal, y entonces ahí ya también definiendo unos parámetros por lo menos distintos y leyes generales, otra vez de partidos políticos, leyes generales en este caso de delitos, o sea, muchas leyes generales cuya naturaleza justamente pues va un poco o un mucho, según como lo vean, en contra del federalismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el federalismo electoral? ¿Por qué sería importante? O si esa materia, por ejemplo, podría considerarse que en algunos casos estuviera menos apegada a eso, ¿no? Entonces, bueno, ya decía, ¿no? Ahora, decantarse por alguna de estas opciones interpretativas, desde luego, es importante, tiene consecuencias prácticas, porque después de la reforma electoral de 2014, los estados siguieron distintas rutas en el ámbito legislativo. Algunos congresos locales optaron por derogar expresamente los delitos electorales anteriormente contemplados en las legislaciones estatales. En el caso de Michoacán, por ejemplo, no hubo un decreto que se publicó en junio de 2014 que reformó el Código Penal entonces vigente a efecto de derogar los artículos que contenían los tipos penales y sus sanciones en materia electoral, para establecer que en materia de delitos electorales, y dice así, ¿no? Por lo que vea los tipos penales y sus sanciones, la investigación, persecución y procesamiento de estos se estará a lo dispuesto de la Ley General en materia de delitos electorales, en el artículo 339 del Código Penal. Entonces, de esta forma, ¿no? O esta forma de proceder sería compatible a la del catálogo único como con la del catálogo mínimo, ¿no? En contraste, otras entidades, y vamos a ver a San Luis Potosí, ¿no? Optaron por una ruta distinta y desde luego más problemática, en donde se reformó o se ha reformado en distintas ocasiones el Código Penal, ¿no? Y entonces hay entidades, ¿no? Que aún contemplan una serie de tipos penales y sanciones que no necesariamente se corresponden con las contempladas en la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, en este tipo de casos, cada opción interpretativa genera un resultado distinto. Y ese también es un problema, ¿no? Un problema de armonía y un problema de aplicación. De manera tal que, pues, sí se necesitaría ante esto, pues, un criterio general de interpretación constitucional, ¿no? Bajo la interpretación del catálogo único, pues habría que considerar que el decreto mediante el cual se expidió la Ley General en materia de delitos electorales derogó todos los tipos penales electorales contenidos en el Código Penal de las entidades, de todas las entidades. La interpretación del catálogo mínimo nos llevaría a considerar que los tipos penales locales que no se contrapongan a lo establecido en la Ley General en materia de delitos electorales resultan normas vigentes y válidas en el ámbito local. En todo caso, conviene tener presente que el margen de actuación de las entidades federativas en materia de delitos electorales sí se redujo, ¿no? De manera no poco significativa, o bueno, dicho de manera más clara, de manera significativa, ¿no? Con la reforma de 2014. Inclusive la interpretación más federalista, ¿no? O sea, la del catálogo mínimo, solo permite que las constituciones y leyes electorales locales establezcan tipos penales adicionales a los contemplados en la Ley General en materia de delitos electorales, ¿no? Y yo no estoy tan seguro, o sea, yo no estaría tan seguro si esto de adicionales fuera el término correcto. Lo que pasa es que decía un catálogo mínimo, ¿no? Entonces, si dices, bueno, es un mínimo, eso sí quiere decir que podría tener adicionales, pero que esos que están tendrían que ser, ¿no? No sé si me explique.
La idea de definir un catálogo mínimo, es decir, cuáles son por lo menos los delitos que tiene que contemplar la legislación local. Y esos podrán añadirse algunos otros. ¿Sí? Esa, insisto, es una de los planteamientos del problema, ¿no? Entonces, la libertad configurativa de de las faltas electorales que no son de naturaleza penal es más amplia en las entidades federativas, ¿no? Hay disposiciones constitucionales relevantes que definen de alguna manera los contornos de esta libertad, ¿no? Mandatos constitucionales que señalan directamente que los estados, que las entidades federativas y la Ciudad de México deben regular y establecer cierto tipo de sanciones. En el inciso J de la fracción cuarta del artículo 116 de la Constitución, sí dice específicamente, ¿no?, que las legislaturas locales, perdón, deberán de fijar las reglas para las precampañas y campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. Inclusive ustedes lo saben, hablando de estas distinciones que siempre es conveniente tener en mente de la ley penal y la ley administrativa como dos procesos sancionadores que tienen distintas consecuencias, ¿no? Procedimientos estatales, procedimientos sancionadores que son llevados a cabo por autoridades estatales, que suceden, los instrumentan, ¿no? Inclusive, todavía hay algunos procedimientos sancionadores, o sea, todavía hay algunas entidades, federativas en donde sus procedimientos sancionadores son sustanciados y resueltos por los OPLES, que no tienen esta dualidad de OPLE tribunal, ¿no? Entonces, ahí, para decir, hay una cierta libertad configurativa para efectos de las sanciones. Entonces, ¿qué pasa con lo penal? Pues aquí vamos viendo que tiene como esta complejidad, ¿no? Entonces, en estos casos, pues la Constitución se limita a establecer un deber de legislar, dejando a las entidades federativas la fijación, perdón, del contenido de estas reglamentaciones y sus sanciones. Ahora, la Constitución establece el conocimiento y sanción de ciertas infracciones concierne al ámbito federal, ¿no? Las violaciones de lo dispuesto a la base tercera del párrafo segundo del artículo 41 constitucional, ¿no? Que contempla reglas mediante las cuales los partidos y candidatos pueden acceder a los medios de comunicación social durante y fuera de los procesos electorales federales. Eso compete a la federación. La prohibición de difundir propaganda política electoral que calumnie a las personas, la obligación de suspender la difusión y propaganda gubernamental durante las campañas federales y locales. De acuerdo con el apartado de esta base, ¿no?, las infracciones en esas materias son investigadas mediante procedimientos expeditos, es decir, procedimientos especiales sancionadores, por el Instituto Nacional Electoral y resueltas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hago un paréntesis para hablar de esto, porque como hablamos de sanciones, creo que ya los registros están cerrados. No debería de hacer ese paréntesis para decir que va a comenzar el jueves 9 de febrero el diplomado en procedimiento especial sancionador, ¿no? Y les interesa profundizar en el derecho sancionador. Digo, si no pueden, pues porque ya no sé si estén las convocatorias abiertas o no. Yo creo que ya están cerradas, pero pues hay un diplomado pues en esto, ¿no? Y que entonces complementaría bien la parte sancionadora, porque aquí ya veremos la parte sancionadora administrativa, pero que se basa en este jus puniendi electoral, ¿no? Entonces, eso. Materias reservadas, sabemos estas distintas esferas, ¿no? O sea, es un armado complejo, como ven, en la materia de los delitos electorales, en el caso de las entidades federativas y la federación, ¿no? Porque es quién legisla en esta materia, o sea, quién puede definir las conductas, pero luego, quién las sanciona y con qué legislación sanciona, o quién las investiga, quién las persigue y con qué legislación, porque hay estas dualidades, ¿no? Se va a hacer más evidente cuando veamos la acción de inconstitucionalidad, pero pues les adelanto que la Corte resolvió que el texto, o bueno, que el criterio que debe de regir es que los delitos electorales, las conductas relativas a delincuencia electoral, solo son las que están en la ley general, ¿no? Que corresponde a al Congreso Federal definir estas conductas, ¿no? Y no obstante, su persecución es materia local. Se persigue de conformidad con leyes procesales locales.
Los códigos penales locales pueden dar una serie de principios en cuanto a esto que decíamos, la derrotabilidad o no, y así sucesivamente. Entonces, hay una cierta libertad, pero no para definir la conducta, pero ya lo vemos, ¿no? Pero bueno, y luego está estas limitantes a qué conductas sí específicamente hace referencia a la Constitución, que son punibles únicamente, sancionables, definibles por los autoridades electorales federales, ¿no? Luego, la Constitución abre la puerta a que mediante leyes generales el Congreso de la Unión legisle y fije competencias en materias relacionadas con las faltas electorales. En esta reforma de 2014, ¿no? La fracción 39 U del artículo 73 constitucional señala que el Congreso tiene la facultad para expedir las leyes generales que distribuyan las competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos, y hay una ley general de partidos políticos, ¿no? Organismos electorales y procesos electorales conforme a las bases que prevé la propia Constitución. Y las fracciones 1 y 2 del transitorio segundo de esta reforma fijan elementos mínimos que deben de contener estas leyes generales. En la primera dice una ley general que regula los partidos políticos nacionales y locales y debe establecer los procedimientos y sanciones aplicados, al incumplimiento de sus obligaciones. Y el inciso 2 dice, la ley general que regule los procedimientos electorales debe contemplar, entre otras cuestiones, las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas, así como las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales. Entonces, estos mandatos constitucionales se encuentran concretados, aunque de manera imperfecta, en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se publicaron en mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? La Ley General de Partidos Políticos, por ejemplo, establece un número no pequeño de obligaciones para los partidos políticos en varias materias, ¿no? O sea, aquí inclusive no sería exagerado pensar que casi todos los artículos de la Ley General de Partidos Políticos establecen obligaciones para los partidos políticos relativas a materias tales como paridad de género, su artículo 3, procedimientos de afiliación y postulación de candidatos, funcionamiento de sus órganos estatutarios, uso del financiamiento y propaganda electoral, en el artículo 26, transparencia y protección de datos personales, documentos básicos, derechos y obligaciones de los militantes, integración de sus órganos internos y selección de candidatos, justicia intrapartidaria, financiamiento público, financiamiento privado, régimen financiero, fiscalización y frentes, coaliciones y fusiones, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de existir un mandato constitucional expreso, en este no se desarrolla un sistema que regule las competencias, procedimientos y sanciones aplicables en caso de que los partidos incumplan sus obligaciones. Por eso digo, de manera un tanto cuanto imperfecta. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cambio, sí desarrolla algunos de los elementos dispuestos en el transitorio segundo de esta reforma constitucional de 2014, ¿no? Se desarrolla un catálogo de sujetos y conductas sancionables, así como de sanciones, reglas, plazos, instancias y etapas de procedimientos transitados y resueltos por órganos del ámbito constitucional o federal, el procedimiento sancionador ordinario, y esta propia ley no establece para el ámbito local una serie de bases mínimas a partir de las cuales las entidades federativas deben regular sus respectivos procedimientos sancionadores, ¿no? En donde está la clasificación de los procedimientos ordinarios y especiales, los sujetos y las conductas sancionables, las reglas para el inicio, la tramitación, los órganos competentes y la investigación de ambos procedimientos, el procedimiento para dictar expedientes y las reglas de los procedimientos de sanción por presentar quejas frívolas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el margen con el que cuentan los estados y la Ciudad de México para establecer faltas y sanciones electorales? Volvemos a la pregunta, ¿no? Pues la libertad configurativa de las entidades federativas, en principio,
parecería ser amplia, ¿no? O sea, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fija un catálogo de sujetos, de conductas sancionables y sanciones, entre los cuales está el incumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ley General de Partidos Políticos, pero en el artículo 73 constitucional, el transitorio segundo de la reforma electoral de 2014 y la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no establece que esta debe de aplicarse tanto en el ámbito federal como en el local. Entonces, dicho catálogo es solo aplicable para los procedimientos federales, mientras que las entidades cuentan con una libertad para fijar sus propios sujetos, faltas y sanciones electorales de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No se me malentienda con la Ley General de Delitos Electorales, pero por eso suscitaba confusión. Bueno, si una puede, entonces por lógica pensaríamos la otra también. Entonces, si nos fuéramos por esa interpretación, ¿no? Salvaría de alguna manera la efectividad del artículo 116, párrafo cuarto, inciso O de la Constitución, que sería compatible con el artículo 440, párrafo primero, inciso B de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se podría interpretar en el sentido de que las entidades federativas están obligadas a definir leyes electorales locales, sujetos, conductas sancionables mediante procedimientos en el ámbito local. Y entonces resultaría acorde con el actual general de las entidades federativas, ¿no? Que han optado por establecer en sus respectivas legislaciones locales un catálogo propio de faltas y sanciones en materia electoral, ¿sí? Entonces, bueno, eso para plantear la problemática general. ¿Cómo vamos hasta aquí, no? O sea, porque ya hemos hablado como de varios temas. Vamos a ver un poquito de la resolución que al respecto da la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el planteamiento de la controversia de la acción de inconstitucionalidad de esta, ¿cómo se llama? De la, ay, espérenme, me va a cerrar aquí la presentación. No sé por qué, permítanme, no sé qué pasó aquí, pero me estaba diciendo que iba a cerrar la presentación porque voy a eso, ¿no? Entonces, ¿vamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno. Sí, Entonces, maestro. ok, perfecto. Muchas gracias, ¿no? Si no, pues díganme, ¿no? Entonces, vamos con esto. Es la acción de inconstitucionalidad 290 diagonal 2020 y voy a dar algunas de las principales elementos, ¿no? De resolución que tomó en cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la sentencia, lo primero que se establece, pues es esto que ya sabemos, ¿no? La naturaleza penal de la norma penal electoral. ¿Sí? Porque ya en algún momento lo había comentado. Se llegó a pensar, oye, ¿y si la norma... una pregunta, porque yo lo veo aquí diferente en la pantalla grande. ¿Sí pueden ver bien la presentación? ¿Sí alcanzan a ver la presentación sin problema? Ok, Sí, sí, maestro. gracias. Bueno, entonces decía, en algún momento se llegó a plantear o se llegó a tener la duda de si la norma penal electoral tenía naturaleza electoral o penal, ¿no? Y por lo tanto, definir quiénes eran los competentes para legislar en ese sentido y conocer, ¿no? Entonces dice, las normas impugnadas, y aquí estoy hablando de el Código Penal, reformas al Código Penal de San Luis Potosí, ¿sí? Entonces dice, las normas impugnadas, ¿sí? ¿Quién impugnó? Entre otras, la Fiscalía General de la República impugnó las modificaciones que en su momento se hicieron a la ley electoral, al Código Penal, perdón, de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, impugnó modificaciones que venían posteriores a la reforma de 2014. Entonces dice, estas normas regulan delitos electorales, pero el hecho de que ciertos actos se cometan dentro de los procesos electorales y sean tipificados como delitos, no los priva de regirse por los principios de la materia penal, de manera tal
que el hecho de que en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado se establezcan delitos cuya descripción típica, es decir, la conducta que establece el enunciado penal, el tipo penal, ¿no? Que describe los elementos de la conducta, se refiere a conductas que perturben las instituciones democráticas, el desarrollo adecuado de la función pública electoral o el sufragio libre, directo y secreto, de ninguna manera implica que las normas configuren tales ilícitos, de ninguna manera que las normas que configuren tales ilícitos pierdan su naturaleza penal. Es decir, independientemente de que aquello que regulan se refiere a la materia electoral y que se refiere a principios de lo electoral, como la certeza del sufragio, su secrecía, etcétera, ello no hace que pierdan su naturaleza penal, porque ya lo que habíamos hablado, ¿no? Aunque se refiere a bienes jurídicos tutelados también por el derecho electoral sancionador en su fase administrativa, que puedan tener consecuencias de derecho electoral en sentido estricto, es decir, que sean anulables para el derecho electoral, no quiere decir que por hacer referencia a ello no puedan tener un tratamiento penal igualmente, ¿no? Esto más o menos ha sido una de las directrices del diplomado, pero entonces diferenciar que las sanciones administrativas que ya existan, que los principios electorales que rijan la materia electoral también pueden ser susceptibles de ser bienes jurídicos tutelados para efectos del orden penal, que esto lo define, entre otras cosas, en sentido estricto, ¿no? Normativamente, pues el cuerpo legal del cual emanan, pero asimismo, ¿no? Las sanciones, la gravedad, ¿no? A pesar de que puedan confluir algunos otros procedimientos, ¿no? De manera tal que ni su investigación ni su enjuiciamiento corresponde a las autoridades electorales, en el caso de los delitos, ¿no? Sino que estas actuaciones son de competencia exclusiva de las autoridades de procuración de justicia y la jurisdicción penal, ¿no? Conforme a los principios y procedimientos de derecho punitivo. Y por eso es que se hace referencia en la propia Ley General de Delitos Electorales, en materia de delitos electorales, a principios de derecho penal, ¿no? Que se encuentran en los códigos penales de las entidades de las entidades federativas, y entonces que se rigen por esos mismos procedimientos, ¿no? Y por eso todo lo que hemos hablado en esta materia, si derrotabilidad, si punibilidad, si los elementos típicos, si la conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Le son aplicables a esas instituciones, ¿no? Ahora, desde luego, en la propia sentencia, esto ya lo hemos visto, pero desde luego que es relevante reiterarlo, sobre todo porque está en el análisis, ¿no? Déjenme nada más avanzar en la presentación. Entonces, decía, en la propia sentencia se hace referencia, se refiere a las distinciones entre los alcances de la sanción electoral y la sanción penal. Sobre todo, dice, porque las correspondientes indagatorias que se llevan a cabo cuando se trate de delitos electorales se confían a las fiscalías especializadas, sea local o federal. ¿Sí? Y entonces con ello se reafirma que no deben confundirse los bienes jurídicos protegidos por la legislación electoral, que se identifican con valores fundamentales de la democracia, con la normativa que protege conductas que meritan un castigo de mayor gravedad, que sería el penal, ¿no? Así como aquellos que incidan negativamente en las diversas etapas de los procesos electorales en detrimento de principios constitucionales que rigen la materia y que se tipifican como delitos y se imponen por ello sanciones. Entonces, más adelante, dice el promovente, que es el fiscal general de la República, considera que las reformas en el Código Penal de San Luis Potosí, aquí van a ver algunos ejemplos, ¿no? En las láminas siguientes, violentan el marco de atribuciones que se confirió al Congreso de la Unión, en la ya citada, en este planteamiento del problema que hice al principio, ¿no? Del artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los motivos de impugnación, no? Primero, porque en el régimen transitorio de la reforma de 2014 se estableció un plazo, ¿no? Para
para que el Congreso de la Unión expidiera una ley general en materia de delitos electorales que se materializó, que se logró el 23 de mayo de 2014 y se publicó esta ley general en materia de delitos electorales. Esta ley tiene por objeto establecer tipos penales, sanciones, distribución de competencias, coordinación entre entes de gobierno y las sanciones de las conductas están en los artículos 7 al 20 bis, ¿no? Van a ver la próxima semana, que ya termina el diplomado, todo lo relativo a la violencia política de género. Es importante que lo manifieste ahorita, ¿no? Porque esto fue una reforma, por eso se adicionó al artículo 20, se adicionó el artículo 20 bis para definir todas las conductas que también son punibles, es decir, sancionables penalmente en materia de violencia política de género, ¿no? Una reforma del 13 de abril de 2020 que, entre otras, expidió varios cuerpos legales, ¿no? La Ley General para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, modificaciones constitucionales, igualmente, ¿no? El principio de paridad y modificación también en la propia naturaleza, temporalidad de los procedimientos especiales sancionadores y su vertiente penal, ¿no? Entonces, bueno, estas son aplicables, dice en la sentencia de la Corte, a las elecciones federales y locales, en lo que respecta a la distribución de competencias, ese ordenamiento, la Ley General de Delitos Electorales, establece la ley marco cuando no sean competencia de la Federación, ¿no? En cuanto a la distribución de competencias para conocer y perseguir la comisión de delitos en materia electoral, sin que se determine la posibilidad de tipificar delitos en la materia. Además, hace referencia, ¿no? A otras acciones de inconstitucionalidad, la 74/2017, que resolvió que los tipos penales y sanciones relativas a delitos electorales se encuentran en la Ley General porque están reservadas al Congreso de la Unión. Que de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la Ley General en materia de delitos electorales, las autoridades locales únicamente tienen competencia para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos de la Ley General cuando no sean competencia de la Federación. Aquí hay una cosa bien interesante, ¿no? Que les voy a comentar. Hablo de una evolución del artículo 116, fracción cuarta, inciso O, a la que me referí de la Constitución. Dice, la evolución de este artículo de la Constitución de la República advierte o se advierte de esta disposición que la competencia de las entidades federativas para legislar en materia de delitos electorales estaba otorgada desde 1996, o sea, cuando la materia electoral estaba sometida a la regla de residualidad del artículo 124 constitucional. ¿Alguien sabe esto de qué es la residualidad? Son atribuciones, les cuento poquito, ¿no? Son atribuciones reservadas a los estados por competencia residual. La Constitución mexicana partió del supuesto que la Federación nació. Recuerden que la Constitución mexicana, la primera, ¿no? Del 24, pero que de ahí se derivan muchas otras cosas del sistema norteamericano. Entonces, el supuesto que en los Estados Unidos pues fue así, ¿no? Era que la Federación nace de un pacto de estados preexistentes que delegan ciertas facultades al poder central y se reservan los restantes. Por lo tanto, se adoptó en el 124 constitucional este sistema residual, ¿no? O sea, todo lo que no sea competencia de los estados está reservado a la Federación. ¿Sí? Y entonces, los delitos electorales, dice, este fue el paréntesis, ¿no? Era esta cosa de la residualidad. Entonces, los estados son los que tienen, en principio, la competencia originaria y reservan las restantes a la Federación, de acuerdo con esta idea norteamericana, ¿no? Que de hecho ha sido materia de varias controversias. El Wade versus Roe, pues tiene esta interpretación nueva de si la Federación puede o no legislar en materia de aborto, ¿no? Entonces dice, no, era una resolución que la Wade versus Roe decía que sí,
que sí podía la federación establecerlo y entonces por eso se permitía. Luego dice que no y entonces ya muchas entidades federativas han derogado las disposiciones que lo permiten. Esto solo para hablar de la residualidad, ¿no? Bueno, el chiste pues es que dice, este artículo 116, fracción cuarta, inciso O, pues venía de, de 1996, en donde la materia electoral estaba reservada, ¿no? Eh, Sometida, perdón, a la regla de residualidad. Por eso es que vemos tantas cosas que son sobre todo materia, competencia de las entidades, ¿no? Y entonces los delitos electorales fueron incluidos, ahí no, pero posteriormente la reforma de 2014 los incluyó en la fracción 21 del artículo 73 como materia sujeta a concurrencia y regulación mediante una ley general. Y entonces la materia electoral se sujetó a una concurrencia específica donde la federación determina mediante leyes generales las materias que corresponde ejercer o regular al orden federal y a los órdenes de las entidades federativas, bajo el entendido de que aquello que no haya sido reservado al primero pertenece al segundo. O sea, todo aquello que no esté reservado para la federación es de los estados. Entonces, dentro de estos cambios, las configuraciones competenciales en materia electoral cambiaron. Todo esto estoy hablando de la sentencia, ¿no? Y dentro de estos cambios, las configuras competenciales en materia electoral supusieron que se cedió al orden federal la definición de los tipos penales y sus sanciones en materia electoral. Y esto, dice, se corrobora con el artículo del segundo transitorio, fracción tercera del decreto que reforma la Constitución de 2014, ¿no? Que aquí lo ven, ¿sí? Aquí está, artículo segundo, transitorio, fracción tercera, aquí lo ven y no había cambiado la diapositiva, perdón, ¿no? Aquí es esto, ¿no? Lo que les estaba contando, ¿sí? Y la cuestión que regula la relación entre las autoridades de la federación, cuáles son sus competencias delimitadas. Y luego el texto, ¿no? Al que estoy haciendo referencia, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión relativa al cambio, digamos, en la libertad de configuración de los delitos, ¿no? Entonces, bueno, de manera tal, pues, que la materia concurrente, dice la sentencia, es federalizada por mandato constitucional, con sus excepciones, desde luego, ¿no? Porque permite que sea la federación la que, mediante una ley general, reparta competencias entre ella misma, las entidades federativas y los municipios. En materia de delitos electorales, los tipos penales y las sanciones que correspondan deben encontrarse previstos en la ley general. O sea, su establecimiento se encuentra reservado al Congreso de la Unión y excluye a los demás niveles de gobierno. Y entonces la actuación de estos se tiene que ajustar a la distribución de competencias y a las formas de coordinación que al efecto establezca la propia ley general, ¿no? La distribución de competencias, entonces, a través de la ley general entre la federación y otros niveles de gobierno, no implica que pueda facultarse a los congresos locales para prever en su legislación por sí mismos los tipos penales y sus sanciones en materia de delitos electorales, porque ello sería contrario al fin perseguido por el constituyente permanente de lograr una política criminal integral en esta materia. ¿Sí? Entonces, vamos a algunos de los artículos, ¿no? Ay, ¿por qué no avanza? Permítanme, es que, ya sabía que iba a tener problemas con esto. Perdón, ¿eh? Entonces, vamos acá. Algunos de los artículos, no es que lo tuve que hacer pequeña porque luego se me atora la presentación por alguna razón, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunos de los artículos, ¿no? Que vamos a ir viendo, ¿no? Que vamos a ir analizando cuáles son los cambios, ¿no? Entonces, lo establecido en los artículos 1 y 21 de la Ley General en materia de delitos electorales, en el sentido que las entidades federativas son competentes para prevenir, castigar, procesar y sancionar los delitos establecidos en ella, no le dan facultades a las entidades federativas para establecer tipos penales, ¿no? Entonces, aquí vemos este artículo
365, ¿no? Del Código Penal de San Luis Potosí, ¿no? Que incluye dentro de los sujetos activos de los delitos electorales a los funcionarios partidistas, precandidatos, organizadores de campaña y ministros de culto religioso, ¿sí? Pero aquí vemos la diferencia, o sea, aquí estamos observando, ¿no? Los cambios, cuál era el texto anterior y cómo aquí pormenoriza algunas otras cosas, ¿no? ¿Sí? Aquí otra vez, ¿no? Algunos artículos. Digo, aquí lo más importante nada más es ver cuáles son los cambios, ¿no? En el artículo 367 son, insisto, las modificaciones. Incorpora el supuesto específico de sanción a servidores públicos, modifica la misma, ¿no? Para establecer que además de la pena señalada por la comisión de un delito electoral, se impone la inhabilitación para ocupar el empleo, cargo o comisión en el servicio público de 2 a 6 años. En el artículo 369. Pero es que aquí yo cambié perdón, no, es que había según yo cambiado la diapositiva y no se estaba viendo, ¿no? Entonces decía, vuelvo a repetirlo porque ya lo tienen ahora sí en pantalla. En el artículo 367 está el supuesto específico de sanción a servidores públicos, la modificación de la sanción para establecer, además de la pena señalada, por la comisión de un delito electoral, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión. En el artículo 369, que también vemos aquí en pantalla, ¿no? Se modifica la sanción pecuniaria del delito de la emisión del voto y la disminuye, ¿no? Porque originariamente era de 60 a 300 días el valor de la unidad de medida y actualización y la reforma la reduce de 50 a 100 días de dicho valor. Luego, avanzamos en la diapositiva, ¿no? El artículo 371, por su parte, igualmente establece diversas modificaciones dentro del delito de violaciones al proceso electoral, incluye funcionarios partidistas y se adicionan algunos supuestos, ¿no? Realizar funciones electorales que no le hayan sido encomendadas, la abstención de rendir cuentas, o realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional, candidato, una vez que hubiera sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades. Sí, o sea, vemos, son un montón, ¿no? de supuestos. Vamos. El ocultamiento, alteración, negación de la información que le sea legalmente requerida, utilización de facturas. Bueno, aquí todo lo que vemos, ¿no? Se modifica la sanción, que originalmente era de 3 meses a 5 años de prisión y sanción pecuniaria de 30 a 500 días del valor de la unidad, y le establece de 2 a 6 años de prisión y sanción pecuniaria de 100 a 200, ¿no? Entonces, estos artículos, pues, inciden en alguno de los elementos de los tipos penales relativos a diversos delitos electorales, dice, ¿no? Porque se refieren a la acción o omisión, al bien jurídico protegido, a los sujetos activo y pasivo, ¿no? Ciertas calidades específicos de los sujetos activo, pasivo, el objeto material, los medios utilizados, circunstancias del lugar, tiempo, modo, ocasión. Entonces, elementos objetivos y subjetivos específicos o repercuten en la sanción correspondiente. Entonces, bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Pero como consecuencia dice los preceptos reclamados. Voy a avanzar acá. Creo que todavía, no, ya no tengo. Ahorita vamos a una última serie de criterios, ¿no? En este respecto. Pero entonces decía, los preceptos reclamados tienen elementos cuya legislación es exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que ya había dicho, ¿no? Entonces hay una violación a los artículos 16 y 73, fracción 20, porque por la materia de regulación, este acto legislativo fue emitido por autoridad incompetente, ¿no? O sea, el Congreso de San Luis. Entonces, declaró la invalidez de los artículos, algunos que les mostré y otros, ¿no? 365, 366, fracciones 1 a 10, 367, 369, 370 y 371 y algunos otros, ¿no? Del Código Penal local, ¿sí? Entonces, bueno, eso con relación a esto específico, ¿no? Vamos a ver algunos otros criterios relevantes, ¿no? Para
compartir aquí algunas cuestiones también relativas a, solo déjenme abrirlos. Denme nada más un segundo en lo que se despliega para compartirles la pantalla y que veamos estas competencias, ¿no? De algunos delitos, ¿sí? Entonces déjenme compartir aquí la pantalla. ¿Dónde estoy? Que ahorita no se ve. Voy en... Denme un segundo nada más. Está. Entonces, a ver, acá está, ¿no? Entonces, para la distribución de competencias, ¿no? El artículo 13, fracción primero de la Ley General, ¿no? En su hipótesis de participar en la expedición ilícita de credenciales electorales para votar con fotografía federal. Competencia por razón de fuero, ¿no? Porque lo mismo, ¿no? Aquí lo importante es cuando hablamos de distribución de competencias en materia de delitos electorales y de las entidades federativas, no nada más es la configuración legislativa, o sea, quiénes pueden y quiénes no pueden, en todo caso, legislar en la materia, sino la distribución de las competencias para sancionar. Entonces, en el caso de la credencial para votar con fotografía, ¿no? Cuando haya esta comisión de este delito, que valga decirlo, podría admitir la modalidad cibernética, ¿no? En el caso de las credenciales para votar electrónicas. Pero bueno, entonces corresponde un juez penal federal. Y aquí está, ¿no? Aquí sí, como está cortita, pues le voy a dar lectura. Yo sé que ustedes lo pueden ver, ¿no? Pero aquí el marco legal. La expedición de credenciales de elector corresponden a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, ¿no? Que depende del Instituto Nacional Electoral. Y entonces la actividad de padrón electoral es exclusiva del instituto. Entonces será materia federal por ser una atribución de la federación. De manera tal que si el Estado mexicano, es representado por el Instituto Nacional Electoral, entonces es la federación la que es el sujeto pasivo del delito electoral. Recordarán, ¿no? Tenemos sujeto activo, el que comete la conducta, y sujeto pasivo. Entonces, los sujetos pasivos en los delitos electorales, pues son variados, ¿no? ¿Quién recibe la ofensa? Entonces, hay sujetos pasivos que son determinados, ¿no? Aún en los delitos electorales. Si violentamos la secrecía del voto de una persona, pues ese sujeto, esa persona en contra de la cual ejercemos la violencia, quien la ejerza, desde luego, ¿no? Será ese en específico. Pero en este caso, pues el sujeto pasivo es la federación. Habrá otros casos en el que el sujeto pasivo puede ser la entidad federativa. Una casilla para una elección estatal, pues será eso, ¿no? Una elección, digamos, de gobernador a gobernador. Cuando concurren, entonces ahí pues tendríamos que separar, ¿no? Y ver si es competencia federal o local. Como vemos, tiene distintas complejidades, pero lo importante pues es determinar cuál es el sujeto pasivo del delito, en quién recae, en todo caso, ¿no? Entonces, pues la credencial para votar, dado que le expide el Instituto Nacional Electoral, ante el supuesto de este artículo, ¿no? De la expedición ilícita de credenciales para votar, es competencia de la federación, ¿no? Entonces, bueno, y compete entonces conocer un juez federal y compete a la Fiscalía Especializada, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Federal, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer criterio, lo dejo de compartir para el siguiente, ¿no? Ya con eso terminamos. No es que yo deliberadamente haya querido terminar antes por ser viernes a las 8:25 de la noche, ¿eh? Es porque, bueno, así se dieron las circunstancias de la clase. Eh, pero bueno, digo, no, aclaración no pedida, confesión manifiesto, como dicen, pero no es así, ¿no? Aquí otra tesis, igualmente, ¿no? Que esta, bueno, a ver, se las muestro, ¿no? De actividad y de peligro. Lo voy a leer y lo vamos revisando, ¿no? Entonces, en sentido amplio, el bien jurídico tutelado por los delitos electorales es la adecuada función electoral, ¿no? Como medio para expresar la voluntad popular. Entonces,
los elementos en este caso se refiere al artículo, vamos a verlo, pero vamos a ver que se replica en el código, en la Ley General de Delitos Electorales. Déjenme ver si puedo abrirla en otra pestaña. Aquí está, ¿no? Entonces, pues prácticamente es el contenido del artículo 7º, ¿sí? Entonces, no importa que haga referencia a otra ley porque los supuestos son los mismos. Bueno, entonces, no es que dice, no es necesario un resultado material consistente que se haya atacado la libertad de ejercer el sufragio a quienes les recogió sus credenciales. Es decir, hay un fin hay un fin último que yo pueda perseguir con recabar su credencial, que no voten y que eso tenga un resultado material, ¿no? Que, o sea, si yo le recabo la credencial a unas personas, busco incidir en el proceso electoral. Aquí lo voy a decir por lo que habíamos visto ayer de los errores de tipo y errores de omisión y que si es derrotable o no, ¿no? Entonces, vamos a pensar en las conductas que prevé el artículo 7º, cualquiera de ellas, y en específico esta a la que hace referencia la tesis, ¿no? Entonces, si yo no lo haría, pero quien lo cometiera, recojo las credenciales para votar de determinados individuos, la finalidad, desde luego, es, pues, no solo que esas personas no voten, sino incidir en el resultado de la elección, ¿no? No obstante, independientemente de que se materialice o no ese resultado, o sea, no son delitos de resultado, ¿sí? Por eso dice, deben considerarse de simple actividad, que ayer habíamos visto, ¿no? Se consuman en el acto mismo en que se lleva a cabo la conducta, porque puede haber algunos delitos que dependan del resultado que se produzca, ¿sí? Por ejemplo, el delito de lesiones. Las lesiones solo serán si, por ejemplo, no tengo ahorita perfectamente el tipo, pero si producen daños que impliquen o pérdida de piezas dentales, y creo que tiene que ser más de una, o una incapacidad por más de 15 días. Entonces ahí hay un delito de resultado, ¿sí? El homicidio, a ver, voy a poner un ejemplo polémico. En una ciudad que pudo haber sido esta o no, hubo una persona que, pues porque se le botó la canica, llevó a cabo una conducta delictiva. Le iban a clausurar un negocio y entonces salió con un cuchillo con una persona. Y la fiscalía lo acusó de homicidio en grado tentativa. El homicidio es un delito de resultado. Yo buscaba privar de la vida de una persona. Si no la privo, pero llevé a cabo la conducta, entonces el resultado no se materializó, pero sí se buscaba. ¿Qué pasaba con ese delito en específico? Que no había tal, porque nunca se buscó el resultado, nunca le hizo nada para privarlo de la vida. ¿Me explico? Entonces ahí había un elemento faltante. En todo caso, hubieran sido amenazas. Las amenazas no son un delito de resultado porque lo único que buscas es amedrentar, pero se materializa en el momento en el que le pones el cuchillo en el cuello, ¿no? Ahí está el resultado, independientemente de que materialice luego otra cosa o no, porque obviamente yo lo amenazo para buscar algo, pero a lo mejor ese algo, te voy a picar, ¿no? Perdón por la expresión, para que no me clausures. Bueno, sí, pero si de todas maneras lo clausuran, la amenaza ahí está. Yo buscaba la amenaza con una finalidad. Si esta se cumplió o no, no depende para que el resultado típico se dé. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque no quiero dejarlos así como con esta duda, ¿no? Entonces, aquí no importa si el resultado que persigo se materializa de, oye, no, pues a ver, de todas maneras, pues sí le recogí la creencia, pero al final de cuentas me importó porque el partido ganó por paliza. No importa. El hecho de que tú hayas recogido la credencial actualiza por sí mismo el tipo, ¿sí? Entonces, por eso dice, ¿no? Basta que haya ese resultado material, privar la libertad de ejercer el sufragio a quienes se les recabó el, la credencial para que no pudieran votar, ¿no? Entonces, el fin inmediato es el adecuado proceso electoral, independientemente del resultado.
¿sí? Esto lo digo porque luego hay algunas cuestiones en materia electoral que sí dependen del resultado, las anulaciones, ¿no? Anulo una elección, sí, solo sí tiene una incidencia, sí, sí, solo sí tiene una trascendencia para el resultado. Si la violación es tal, en su factor cuantitativo como cualitativo, que afecta el resultado. Si no, pues podrá haber habido violación, pero la violación tiene que ser tal para tener un efecto en la elección. Aquí no. Por eso es que es importante este criterio, ¿no? Bueno, yo hasta aquí. No sé si haya preguntas, comentarios con relación a lo que vimos ayer, ¿no? Con relación a lo que vimos hoy, las modalidades de comisión, los ciberdelitos, las cuestiones interpretativas relativas al 116, la residualidad y cómo cambia esta interpretación con relación a la misma, el artículo 124 y su génesis, que es interesante, no luego leerlo en la Constitución comentada, y estas dos cosas, ¿no? De cómo fijar en todo caso las competencias y la distribución de las autoridades, que también tiene que ver con quién es el sujeto pasivo, en quién recae la afectación, ¿no? Y que a veces puede ser un sujeto pasivo etéreo, ¿no? La federación, ¿quién es la federación? Pues nadie en particular, pero sí quienes se ven afectados, pues la colectividad, y la colectividad no solo de la entidad en donde se comete el delito, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos nos permiten más o menos, ¿no? Tener un panorama general tanto de cuáles son los delitos, cuáles son las conductas, cómo se distribuyen, las modalidades, insisto, de comisión, algunas cuestiones de error, de tipo, de omisiones, ¿no? Y en este caso, pues igualmente el daño que causan por sí mismos, ¿no? Que no dependen de un factor extra para que se considere que se materializaron, ¿no? Bueno, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Bueno, pues yo les agradezco. Fueron varios módulos que tuvimos el gusto, yo el gusto, ustedes espero que también, de compartir, ¿no? El primero, luego lo relativo a las faltas y a los delitos y sus diferencias, y que pues bueno, se engarza con el anterior, y que bueno, permite tener como estos otros panoramas. Yo sigo a sus órdenes en mi correo electrónico institucional, que acá les comparto, por si gustaran hacer alguna solicitud, comentario, sugerencia en torno al diplomado, contenido. Yo soy el coordinador de este diplomado, por lo tanto, pues sí me interesa tener como retroalimentación. Entonces, bueno, si hubiera alguna cuestión, aquí se los dejo. Desde luego me pueden escribir para pedirme la presentación. Tenemos aquí unas cuestiones aquí para una mano levantada de Raúl Alejandro Torres. Adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas Hola. noches. Una pregunta, maestro. Ya ve que en la convocatoria decía que teníamos que realizar un trabajo al finalizar el diplomado. Todavía no sabemos qué se va a hacer. Ok. A reserva de que lo vaya a comentar, el trabajo, y a lo mejor les van a dar esa indicación una vez que finalice, pero no hay problema. Yo le respondo, es elaborar un ensayo de una página en donde se responda a una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo se inserta la norma penal en un sistema democrático? ¿No? Y entonces elaboran un ensayo que responda a esa pregunta, ¿no? Pero de todas maneras yo comento su inquietud para que les hagan llegar el ejercicio de evaluación. Tengo entendido que lo hacen una vez que finaliza el diplomado, pero bueno, cualquier cosa, pues es eso, ¿no? Es responder a esa pregunta específica, ¿no? Gracias, No, maestro. gracias. Gracias. No, no, ¿de qué? Gracias. Gracias a ustedes. Pues nada, buenas noches, feliz fin de semana, descansen. Dice que viene el primer mail con la liga. Entonces ahí viene, pero de todas maneras yo les hago la aclaración, ¿no? Es esa la pregunta. Me pueden escribir cualquier duda, insisto, comentario con relación al diplomado, su contenido, los ponentes. Y otra vez, ¿no? Esperando que haya sido interesante, que haya sido claro, que les haya resultado fructífero. Esta y todos los módulos que integran el diplomado. Digo, yo me estoy despidiendo porque pues yo ya termino mi participación en pero quedo siempre a la espera y con la mejor disposición de comentarios, preguntas que tengan con relación a, insisto, contenido, ponentes, materias, etcétera, ¿no? Muchas gracias, buenas noches, descansen, pásenla bien
el lunes, los que puedan y tengan la oportunidad de descansar, pues disfruten el fin de semana largo. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Adiós. Al contrario, gracias.